Está con nosotros Gloria Huerta, que es la gerente médico senior de vacunas de GSK, infectóloga pediatra. Mi querida doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Con el gusto de saludarte. A ver, es importante de verdad, siempre en México, además de todo, al amparo de Jesús Cumate y de la genialidad de este personaje, hablamos de las vacunas para niños, pero es importante que los adultos nos vacunemos. Yo la verdad, y hasta hace poco tiempo, bueno, hasta hace poco tiempo no, después de que me dio herpes zóster entendí que también los adultos nos tenemos que vacunar. Así es, las vacunas son para todas las edades. Tenemos vacunas infantiles, lo hacemos muy bien en México, pero también tenemos vacunas para adolescentes, para adultos, para embarazadas, para adultos mayores, para personas que tenemos ciertos riesgos en el trabajo, etcétera. Entonces, las vacunas son a lo largo de la vida. Ahora, ¿cuáles serían las vacunas? ¿Cuál sería un esquema que pudiera ser sustentable de vacunas para los adultos? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Y estoy hablando México país, por un asunto de productividad, por un asunto también de gasto país, porque la gran mayoría de las personas en México tienen un servicio un servicio de salud que depende del Estado y todos los costos que además de todo pueden ser previsibles caen no en el presupuesto del Estado. Claro, debemos de entender que todas las vacunas siempre han sido costo efectivas, siempre han tenido un impacto en la economía nacional y de salud muy importante. Es difícil realmente decirte cuáles son las prioridades, pero si nos vamos a los adultos mayores, las prioridades son principalmente estas enfermedades que van a impactar mucho más en la mortalidad y en la morbilidad de estas personas, y entonces las vacunas que están dirigidas para enfermedades respiratorias como influenza, COVID, ahora virus incisional respiratorio y por supuesto estas enfermedades que están asociadas con el envejecimiento como el herpes zóster, son vacunas que tenemos que voltear a ver como una necesidad de salud para disminuir los costos en salud, pero también para incrementar la calidad de vida en una población que estamos envejeciendo y queremos envejecer de manera saludable. A ver, cuéntanos de este virus inicial respiratorio, que la verdad es que no lo habíamos escuchado jamás. O sea, yo no tenía ni la menor idea. Hoy lo aprendí precisamente cuando visitamos la planta de GSK de Glaxo aquí en esta zona, pero la verdad es que no tenía ni idea de que existía. ¿Por qué existe? ¿Por qué no sabemos que existe? ¿Por qué no hay nadie que nos diga que existe y que hay una vacuna entonces? Todos los pediatras conocemos al virus sincicial respiratorio porque históricamente es el virus que principalmente hospitaliza a los niños menores de un año. El 100% de los niños a los 2 años va a haber padecido sincicial respiratorio y es una causa importante de enfermedades respiratorias. Pero ya hace muchas décadas sabemos que los dos extremos de la vida se ven impactados por esta enfermedad y los adultos, principalmente los adultos mayores, tener virus sincicial respiratorio significa neumonía y muerte en una mucho mayor cantidad que en los niños menores de 5 años. Entonces, es tan parecido a la influenza y actualmente al COVID que difícilmente lo podemos diferenciar, pero acompañan en las temporadas estos tres virus, las enfermedades respiratorias, e impactan principalmente a los adultos y a los adultos mayores. Entonces, es una enfermedad que debemos de empezar a conocer para prevenirla y disminuir los costos en salud, pero principalmente los costos en calidad de vida que los adultos mayores pudieran tener después de padecerlo. Oye, a ver, hay estudios en otros países de lo que puede significar el que haya una política pública precisamente para tratar de ir en contra de esta enfermedad. En México se puede tener una idea de si se aplica esta vacuna, qué es lo que estaríamos logrando en materia de ahorros, por ejemplo, qué es lo que le importa al gobierno, ¿no? Tengo a veces la impresión de que no les importa mucho la salud, pero como sí les importa el dinero, ¿cuánto nos podemos ahorrar? En México, la subestimación de las enfermedades respiratorias es muy alta y principalmente en este virus respiratorio que difícilmente se busca porque difícilmente se piensa en esta población, no tenemos una data específica como para que yo te pudiera decir con la vacunación vamos a disminuir ciertos costos, pero en los países en donde tenemos estos datos un poco más claros y estas estadísticas mucho más robustas, sabemos que prevenir las complicaciones de esta enfermedad van a impactar fuertemente en ahorros en salud y definitivamente siempre, como te decía, implementar una vacunación principalmente en poblaciones vulnerables siempre va a ser mucho más barato que tratar la enfermedad. Ahora, en el asunto del herpes zóster y la vacuna, no es broma, yo se lo he dicho aquí al auditorio, a mí me tocó vivirla, me tocó además de todo, tuve la suerte de vivirla por ahí de los 30 años, entonces creo que las secuelas fueron mucho más leves conmigo, pero es una de las peores cosas que me ha pasado, estoy hablando a nivel dolor, estoy hablando a nivel, yo te lo comentaba hoy, el día de hoy cuando escuchábamos la exposición,
Tuve que ir al oftalmólogo todos los días precisamente para que viera qué es lo que me estaba pasando. ¿Cómo vamos? ¿Sí se está aplicando? Pues es una vacuna que en este momento la tenemos exclusivamente en el sector privado y es una vacuna que debemos entender que todos los adultos, principalmente los adultos que tenemos 50 años o más, debemos saber de qué se trata, empoderarnos de nuestra salud y preguntarle a nuestro médico si es necesaria en mi persona, en mi edad, para aplicármela. La indicación es todas aquellas personas que tenemos 50 años o más, independientemente de cómo nos sintamos, es una indicación, porque el herpes zóster es una secuela, por decirlo de alguna manera, de haber padecido varicela, y el 99% de las personas que tuvimos 50 años ya padecimos varicela y no sabemos cuándo vamos a presentar herpes zóster, que impacta fuertemente la calidad de vida, y es una vacuna que previene en un muy alto porcentaje padecerlo. Pues mi querida Gloria Huerta, gerente médico senior de vacunas de GSK, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy buenos días y tardes. A ver, no son ni días ni tardes, son tardes y noches. Bueno, sí, en Asia son días, pero bueno, vamos.